lleno de iglesias, de religiones, de creencias de todo tipo. Pues muchas veces cuando nosotros salimos a evangelizar, la gente dice, no, pues todo el mundo está lleno de religión, entonces ¿por qué debería creer a lo que tú me estás diciendo? Y pues con razón, hay algunas personas que creen que todas las religiones son iguales, que todos tienen básicamente las mismas creencias, que llevan hacia el mismo Dios, que llevan hacia la misma eternidad, bien sea llamado el cielo, el paraíso, la eternidad, nirvana, lo que sea, pues todo es igual. Otros dicen que todas las religiones del mundo son falsas y pues son inventos de los hombres para controlar a la gente. Por eso rechazan la idea de religión. Pues la Biblia dice que sí, pues hay un solo camino a Dios. Y aunque muchos se han levantado diciendo que conocen a Dios, conocen cómo llegar a Dios, hay ciertas formas que nosotros podemos saber que estamos en lo correcto. Claro, todos los que profesan alguna religión quieren pensar que están en lo correcto, por eso creen lo que dicen que creen. Pero nosotros podemos saber sin duda de que lo que creemos es correcto. Pues hay ciertas revelaciones que Dios nos ha dado. Pues la Biblia dice que Dios puso la eternidad en nuestro corazón y es difícil para nosotros alcanzar eso, pero tú y yo tenemos un sentido de un deseo más allá de lo que es esta vida. Deseamos, anhelamos la trascendencia, queremos algo trascendental, algo que perdure más allá de nuestra vida. Pues eso está en el corazón. Y Dios existe. Pues hay diferentes revelaciones acerca de quién es Dios. Todas las religiones del mundo quieren contestar esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿De dónde originamos? ¿Cómo podemos, de dónde sale la moralidad? ¿Y cuál es el propósito de la vida? ¿Y cuál es el destino final? Cada religión intenta contestar esas cosas. Pues pensemos en cómo Dios ha revelado a nosotros la respuesta. La primera revelación es llamada una revelación general. Si uno abre los ojos y mira alrededor y ve los árboles, ve las estrellas del cielo, ve las plantas, ve los animales, hasta comienza a estudiar la ciencia, la biología del cuerpo humano y comienza a ver cada detalle de cómo se conecta todo ahí en un ojo humano. O sea, es asombroso porque vemos una creación inteligente. La revelación general es accesible para todo el mundo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 hasta el 21, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lamentablemente muchas personas toman esta revelación general, ven toda la creación, ven que hay un creador y comienzan a razonarse diciendo, no, pues yo prefiero no creer en Dios, porque si yo creo en Dios, eso quiere decir que un día tendré que rendir cuentas a Dios. No me gusta la idea de que haya un ser superior encima de mi persona. Yo no quiero someterme a nadie, yo quiero ser mi propio Dios. Y comienzan a envanecerse en sus vanos pensamientos, sus razonamientos. Y lamentablemente muchos alrededor del mundo han hecho esto. Pero no podemos negar que hay un Dios, hay un ser superior. Hay muchos científicos y gente a lo largo de los siglos que entre más estudian tienen que admitir esto. Pero cada uno de nosotros sabemos que eso es cierto. Si tú estás viendo este video y no crees en Dios, pues eso no cambia la realidad de que Dios sí existe. Tú no puedes decir que toda esta creación hermosa que Dios ha dado, sí hay problemas, eso es resultado del pecado, hay maldad, eso es resultado del pecado del ser humano. Pero no podemos negar que hay una creación inteligente. Dios sí existe, se ha revelado de forma general para todos. Dice en Salmo 19:1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su obra, la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Comienza a hablar de las estrellas del cielo. Todo cuenta que hay un Dios. Todo grita, hay un Dios. Cristo dijo a sus discípulos y las personas ahí alrededor de él, cuando estuvo aquí en la tierra ministrando, dijo: si no me alaban, entonces las mismas piedras van a gritar alabanzas, porque toda la creación admite que hay un creador. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros queremos cambiar eso? Pues la revelación general. Pero también esa revelación general no se dejó ahí. Dios se reveló de forma personal, una revelación personal. ¿Quién fue eso? Fue Jesucristo mismo. Él vino y no solo dijo que yo soy Dios, Él mostró su deidad. Él demostró con prodigios, con señales, con miles de profecías cumplidas. Él dijo: yo soy el mismo Dios. La Biblia anuncia mucho sobre él. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, así o el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan capítulo 1 habla lo mismo. Dice que ese verbo que es desde el principio, que era con Dios y es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Colosenses 1 habla lo mismo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y en Él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de Dios. Dios vino a nosotros. Imagínense en eso. Dios vino a nosotros. La revelación general, accesible para todos, también se llevó a la revelación personal en Jesucristo. Pero ahí no para, eso no fue lo único. Hay una revelación especial también. Las mismas palabras de Dios preservadas en lo que llamamos la Biblia. Y tú dices: no, espera ahí, porque yo sé que todas las religiones tienen su libro santo y todas las religiones tienen ahí una forma, hay tantas traducciones de la Biblia, hay tantas versiones y a veces se contradicen. Entonces, no, pues eso es de los hombres, eso fue invento de los hombres. Yo creo en Dios, sí, no puedo negar que Dios existe, pero no creo en la Biblia. Pero amigo, no podemos negar que la Biblia es un libro sobrenatural. Las personas que quieren rechazar la Biblia porque no les gusta lo que ahí está escrito, no han visto la evidencia que apoya la Biblia como la palabra de Dios. Pues este no es un video para eso, de pronto otro día hablaremos de eso, pero ahí podemos considerar todas las pruebas proféticas. Eso no sucede en otros libros, amigo. Hasta los libros santos, así llamados, de otras religiones, hay profecías no cumplidas. Hay cosas que se ha dicho que no, hasta se contradicen. Y luego después dijeron: bueno, erramos en el primer punto, pero aquí hay otro. Ahí mismo hay que descartar eso. Pero en la Biblia hay miles de profecías cumplidas. No solo con el nacimiento, la vida, la muerte de Jesús. Eso sí fue algo muy tremendo. Pero es curioso porque en reinos, en reyes y todo, hasta hay nombres de quienes estarían reinando, cómo sería su reino, cómo serían sus obras. La Biblia habla de Alejandro Magno, cientos de años antes de que él existiera. La Biblia habla del Imperio Romano, cientos de años antes de que llegara aquí sobre la tierra. La Biblia habla de los medos y los persas, como ellos iban a tomar control de todo. La Biblia habla de los nombres de reyes, como el rey Josías y otros que años antes de que nacieran, pues Dios dio estas profecías y fueron cumplidas. También vemos las evidencias arqueológicas. Durante tantos años, los científicos, los arqueólogos, los historiadores, ellos negaban la existencia de ciertas poblaciones que están escritas en la Biblia porque no habían evidencias. Pero después de tiempo, es más, hasta después de 1000, 2000 años casi,
descubren las evidencias de que, bueno, esas poblaciones, esos reinos existían en verdad, tal cual como se describe en la Biblia. Históricamente todo se comprueba con la Biblia. Científicamente, la Biblia habla de cosas que el mundo científico no creía. La Biblia habla del esfero, de que el mundo es un esfero. Y pues en ese tiempo todo el mundo creía, y durante muchos años todo el mundo creía que el mundo era plano, estaba suspendido. Y no, pues la Biblia dice que no era así, es un esfero. Y dice que hay una rotación de todo, todo está en movimiento, y el mundo creía que el mundo, o el mundo científico, pensaba que el mundo, la Tierra era estático. Pero ahora, después de muchos años, llegan a entender que no. Pues tantas cosas, las evidencias arqueológicas, históricas, proféticas, de toda clase. Y también vemos una unidad desde el principio hasta el fin de la Biblia. Imagínense, ese libro fue escrito sobre más de 1400 años por más de 40 autores humanos, pero tiene un solo mensaje. Hay una unidad en todo, diferentes idiomas, hebreo, griego, arameo, y ahí está con un mensaje central. Es la palabra de Dios. Hay que hacerle caso, hay que hacerle caso. Pues la revelación general de Dios, Dios existe. La revelación personal de Dios, Jesucristo, es su Hijo, es Dios eterno, es uno con el Padre, con el Espíritu Santo, pero es la manifestación de Dios para los seres humanos, para que nosotros conociéramos a Dios. La revelación especial, la Biblia. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, desde el 15 hasta el 17. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál propósito tienen las sagradas escrituras? Para hacernos sabios para la salvación. ¿Cómo es la salvación? Por fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Es un suspiro de Dios, es lo que Dios puso ahí. Aunque habían autores humanos, Dios les dio las palabras para escribir. Muchas veces ellos ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo, y Dios dice, escribe, yo te doy las palabras. Pero la Biblia es útil para que llegáramos a conocer cuál es la salvación, pero también cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice en 2 de Pedro 1, 16 en adelante, hasta el 21, porque no os hemos dado a conocer el poder, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, escuchen esto, la palabra profética más segura que las experiencias humanas, es lo que está diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante lo que dice ahí. Yo sé que es un texto un poco largo. El apóstol Pedro dice así, yo estuve con Cristo. Yo sé que lo que estoy enseñando no fue invento de hombre, no es una fábula artificiosa. Yo estuve con él, yo le toqué, como dice el apóstol Juan también, lo hemos tocado. Yo sé que es una persona física, pero vino aquí. Yo oí la voz del Padre que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Yo estuve ahí, yo vi con mis ojos, yo escuché, pero tenemos una palabra profética más segura. ¿De qué hablaba? Hablaba en ese momento del Antiguo Testamento. Más adelante habla de cómo Dios seguía
inspirando nueva escritura para ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, y hay que estar atentos a eso, a toda la escritura de Dios, bien sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y Dios quiso dar a conocer su salvación, la religión correcta, ¿sí? La creencia correcta, la sana doctrina, a través de la revelación general, que es para todos, personal, que es en Cristo Jesús, y especial, que es en la Biblia. Ahora, ¿de dónde vienen todas las religiones del mundo? Hay muchas creencias, muchísimas, muchas iglesias. Es más, dentro de la iglesia cristiana hay muchas variaciones, y algunas dicen una cosa y otras dicen otra cosa. ¿En cuál deberíamos creer? Es una muy buena pregunta. Y disculpen, hay ese tiempo tan grande de introducción, pero quisiera aclarar una cosa. Nosotros no queremos seguir una religión o una denominación específica. Queremos seguir la revelación de Dios en las tres formas. General, no podemos negar lo que vemos. Personal, no podemos negarle a Jesucristo. Y especial, no podemos negar lo que está en la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante? ¿La religión, bien sea la tradición que nosotros llevamos durante tantos años, o la verdad? La verdad sí existe. La verdad absoluta sí existe. Hay muchos hoy en día que dicen que eso no puede existir. Pero nosotros podemos filtrar, podemos aplicar varios filtros para cualquier creencia, a ver si tiene algo de verdad. Nosotros debemos pensar en la lógica. Debe haber una consistencia lógica. ¿En qué sentido? O sea, hay que estudiar lo que dicen, y cuando dice una cosa y luego contradice en otro lado. Por ejemplo, el budismo. Yo tengo amigos que son budistas. Yo he conocido a personas que se han convertido al budismo. Pues parece algo muy chévere poder hacer yoga todo el día y pues ser uno con la creación, uno con uno mismo, y vaciarse de sí mismo. ¿Saben qué? La meta principal del budismo es deshacerse de todos los deseos. Es dejar de tener deseos personales. Pero para lograr eso, ahí dice, uno debe tener el deseo de dejar de tener deseos personales. Es una contradicción. Debe haber una consistencia lógica. Y bueno, hay otro filtro, la adecuación empírica. Hay evidencia para apoyar el sistema de creencias, si es la evidencia racional, externamente evidencial, etc. Hay evidencia para creer lo que están diciendo. Hay algún cambio, alguna experiencia que uno puede decir, así como decía el apóstol Pedro, nosotros no estamos siguiendo fábulas artificiosas, hay evidencias. Lo que yo les decía hace unos minutos, pues hay evidencias para creer que la Biblia es la palabra de Dios, más que cualquier otro libro. Es más, yo creo que hay evidencias para saber cuáles son las mejores versiones de la Biblia que otras. Pues hay versiones que sí tienen otro motivo para cambiar las palabras de Dios, y hay que evitar esas versiones. Hay versiones que se cambian en sus originales para decir lo que una iglesia, una denominación, una secta quiere decir. Hay que saber eso. Hay que saber cuáles son las mejores traducciones. Pero ese no es el punto de este mensaje, este video. El punto es si vamos a cambiar el mensaje de la Biblia. ¿Cuáles son las evidencias? Debe haber adecuación empírica. Por ejemplo, los mormones enseñan que Jesús fue a visitar a Norteamérica. Él hizo una visita y ahí estuvo un momento con la gente indígena de esa tierra hace unos siglos, pero no hay ninguna evidencia para eso. Eso apareció a un hombre en un sueño y una visión que tuvo, pero no hay ninguna evidencia. Hay tantas religiones que se basan en lo que alguien soñó una vez o lo que alguien comenzó a pensar una vez, pero no hay evidencias. Hay personas que han profetizado el fin del mundo, pero luego no se cumplió. ¿Saben qué le dice la Biblia misma? A esas personas hay que desecharlas como falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que están entre todo el mundo hoy en día engañando a la gente. No hay adecuación empírica. Un tercer filtro, relevancia existencial. Ahora, esto quiere contestar la pregunta de origen. ¿De dónde provenimos nosotros? Ética, ¿cómo deberíamos vivir? ¿De dónde sacamos la moralidad?
significado, cuál es el propósito de la vida y destino, hacia dónde se dirige la humanidad. Cada religión quiere contestar esas preguntas. Y hay muchas religiones que dicen, sí, pues hay una culpa que llevamos, hay un ser superior, hemos ofendido a ese ser superior, bien sea Dios, el Dios de la Biblia o muchos dioses o lo que sea. Y luego dice, no, pues para llegar a la eternidad tenemos que hacer muchas cosas para agradar a ese Dios, para complacer a ese Dios, para apaciguar su ira. Y no, pues no saben, nunca saben si es suficiente. Y ya saben en su corazón que hay un Dios, porque la revelación general lo dice. Bien sea si creen en el Dios de la Biblia o en otro Dios de su invento, su imaginación. Pero las religiones del mundo intentan contestar estas preguntas y fallan. No pueden, no son capaces. Pero el cristianismo bíblico sí contesta las preguntas, sí da una respuesta adecuada. ¿Saben que es la única religión en todo el mundo en que sí reconoce que somos creación de Dios, que Dios es tan grande que nosotros, aunque hemos pecado y merecemos el infierno, un lugar eterno de tormento y sufrimiento, como está descrito en la Biblia, y no podemos negar eso tampoco, aunque merecemos todo eso, es la única religión que enseña que Dios vino a nosotros, que Él mismo, el juez, es nuestro abogado también, el que demanda justicia, también se ofreció en sacrificio para agradar o para cumplir la justicia. Es el único Dios que hizo provisión para nuestra salvación. Esa es una evidencia muy fuerte a favor del cristianismo bíblico. Entonces, el uso de estas pruebas innegablemente van a llevarnos a una conclusión que hay muchas religiones falsas en el mundo. Y bien sea que las personas son sinceras o no, están intentando engañar a propósito. Pero hay muchas religiones, pero solo hay una que contesta correctamente estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde sacamos la ética? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Y cuál es el destino final? ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, bueno, aunque se puede presentar la evidencia, amigo, yo quiero decir eso, que Dios nunca impone su salvación sobre nadie. Algunos hasta creen eso también, pero la Biblia misma es clara. Dice que Dios ofrece vida, pone delante de nosotros la vida y la muerte. Podemos elegir entre la vida y la muerte, entre Él y la mentira, entre su camino y nuestro camino. Hay vida o hay destrucción, hay restauración, reconciliación, paz, gozo, amor en su lado, o hay muerte en el otro. ¿Cuál vas a elegir? Ahora, dentro de las iglesias cristianas hay muchísimas desviaciones de todo tipo. Hay sectas que han nacido de las iglesias cristianas, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, y entre muchos otros. ¿De dónde nacen esas cosas? Porque alguien tiene una visión nueva, una revelación nueva. Y luego dice, no, pues Dios me ha revelado algo nuevo y deberían seguirme. Y la gente va en pos, sin cuestionar, sin examinar bien de dónde proviene esa revelación. Porque saben que Dios nunca se contradice. Dios nunca se va a contradecir. La revelación general de Dios, toda la creación de Dios, está de acuerdo con la revelación personal de Dios en la persona de Jesucristo, en tanto quién es y qué hizo por nosotros, y eso está de acuerdo también con la revelación especial de Dios, su palabra escrita. Y todo lo que nosotros vamos a creer debería estar de acuerdo con la forma que Dios se ha revelado a nosotros. Todo. Y cuando comienza a desviarse, nosotros deberíamos decir, no, esperen, por ahí no vamos. Hay muchas iglesias, hasta cristianas hoy en día, que lamentablemente se han desviado tanto la verdad, que han creído la mentira. Ellos mismos se creen el pueblo de Dios, pero no lo son. Están siguiendo fábulas artificiosas, cosas que, usando el nombre de Dios para sus propias concupiscencias.
usando el nombre de Dios, hasta la palabra de Dios, torciendo esas cosas para lograr sus metas. Hay personas que son sinceras, de pronto hay otros líderes que no, están empleando con astucias las artimañas del error, están intentando engañar a las personas. Esta mentira del evangelio de la prosperidad me trae mucha tristeza, porque dice que Dios quiere que tú seas rico, próspero, de buena salud. Entonces las personas que no lograron esas cosas no eran cristianos o no están bien con Dios. O sea, el apóstol Pablo estaba mal, todos los apóstoles estaban mal, la iglesia primitiva en su gran mayoría estaba mal, Jesús mismo estaba mal, porque estas personas no tenían grandes riquezas, en su gran mayoría, algunos sí, pero la mayoría no. Muchas de esas personas padecieron enfermedades, persecuciones y necesidades físicas. Pablo mismo decía, yo estaba en ayunos involuntarios muchas veces, con grande necesidad, pero he aprendido a contentarme. Ahora hay otros que comienzan a maquinar cosas, conspiraciones y todo, pero un reto aquí para los que se creen cristianos. Vamos a examinarlo todo con la Biblia. No me importa si tú vas a una iglesia bautista, católica, carismática, pentecostal, adventista, o si tú eres de pronto de otra denominación, otra religión, otra secta. Yo quiero que tú tomes la palabra de Dios y comiences a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Yo digo siempre a la gente en nuestra iglesia, yo, aunque soy el pastor aquí, yo no soy la autoridad suprema en esta iglesia. Dios es la autoridad suprema. Su palabra es nuestra única regla de fe y práctica. Y si yo comienzo a enseñar cosas que no están en la Biblia, yo digo a la gente en la congregación, ustedes tienen el derecho para acercarse después, preferiblemente, con una Biblia abierta y decir, bueno, pastor, usted dijo tal cosa, pero esto no veo aquí en la Biblia. Vamos a mirar. Y si yo estoy en error, yo cambio. Mi lealtad no es a una denominación, una religión, es a la palabra de Dios, correctamente interpretada, correctamente aplicada. El texto que leímos en Pedro decía que ninguna escritura es de ninguna profecía de interpretación privada. Yo no puedo decir, bueno, esto significa para mí una cosa, pero para ti significa otra cosa. No, tiene un solo significado. Hay que determinar cuál es ese significado. El contexto es tan importante. Ahora, las religiones, las denominaciones, salen de un falso concepto de esas tres revelaciones de Dios. La revelación general. Hay un Dios, no lo podemos negar, pero algunos lo niegan. Jesús es la revelación personal, no lo podemos negar, aunque algunos lo niegan. Y la revelación especial. La Biblia es la palabra de Dios, no lo podemos negar, aunque algunos sí. ¿Saben qué? Cuando se llega a la eternidad, yo sé que este video es un poco más largo de los normales, pero quiero concluir con esto. Cuando tú vas a aparecer delante de Dios, Él no te va a hacer la pregunta de qué iglesia era la tuya, a cuál iglesia asistías o eras miembro. ¿Sabes qué? Habrá un solo requisito. Vamos a escuchar lo que dice en Hebreos 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tú vas a morir, todos vamos a morir, y ese día de la muerte ya está establecido, pero después de la muerte está el juicio. Así también, dice en el 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esa es la clave. Cristo vino, Él murió en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué hizo eso? Para tomar nuestra deuda del pecado. Si tú crees que Cristo murió en la cruz, pero sigues dependiendo de lo bueno que tú eres para ser salvo, no le tienes a Cristo. No tienes la salvación. Y un día aparecerás delante de Dios para responder por ese pecado. Que tú y yo, todos hemos pecado, pero Cristo ya pagó la deuda. Y solamente salvará a los que han esperado
en Él, los que han creído en Él por completo, los que no dependen en su iglesia, en su creencia, en su tradición, en su pastor, en su familia, en sus obras, en nada de esas cosas, solo creen en Cristo Jesús para la salvación, en lo que Él hizo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso se llama el Evangelio. Las buenas nuevas solo salvará a esas personas. Un texto más, ya terminamos, 1 de Juan 5:11 hasta el 13. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Una sola salvación, una sola fe correcta, una sola religión pura, sin mácula, sin ofensa. Y cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos la vida eterna, y luego hay que seguir lo que Él enseña. Hay que seguir lo que Él escribe en la palabra. No hay que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que ser fieles con la palabra de Dios, fieles con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Un libro que recomiendo ya para terminar es un libro por Ravi Zacharias. Él falleció en este año, hace poco, hace 1 o 2 meses. Un libro, hay varios de él, pero que son buenos, pero Jesús entre otros dioses es un muy buen libro. Si tú estás viendo la diferencia entre todos los diferentes dioses, algunos de estos puntos provienen de ese libro, esos filtros de cómo examinar las religiones. Pues Jesús entre otros dioses se llama el libro. Ravi Zacharias, un hombre que era hindú, nació en un hogar muy alto, en un estrato demasiado alto. Sus padres eran sacerdotes, su linaje era de sacerdotes hindúes. Él iba a hacer eso, se iba a suicidar cuando alguien le regaló una Biblia. Comenzó a examinarla y luego comenzó a estudiar también todas las religiones y puso su fe en Cristo, porque dice, no, ese Cristo es el único que tiene razón. El cristianismo bíblico es el único que responde las preguntas de la vida. Entonces, bueno, si yo puedo ayudarles en algo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por tomar el tiempo para ver este video. Si quieren compartirlo, sería de gran bendición para que esta palabra corra y que sea glorificada entre otros, así como entre tú y yo. Si tú quieres tomar una decisión para creer en Cristo, escríbenos. Queremos saber, yo quisiera saber cómo ayudarte. Es la decisión más importante de tu vida. Y si quieres enviarnos tus preguntas para futuros episodios de Pregúntale al Pastor, aquí estamos felices de recibir sus preguntas. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Chao.